noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás acompañando por el YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, hacelo, suscríbete, es en el banner rojo y ya superamos los 50.000 suscriptores, pero hay que seguir suscribiéndose al canal. Y además es gratuito eso. Activar la campanita de notificaciones, poner me gusta, que ayuda mucho para que el algoritmo nos recomiende. Y como siempre te digo, puedes hacer todos los comentarios que quieras en el chat, en el perfil de comentarios. En el chat además puedes hacer donaciones que ayudan mucho a financiar este proyecto. Pero no te olvides de hacerte socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas si todavía no lo sos, porque de esa manera primero accedes a todos los contenidos digitales o incluso impresos, depende de la modalidad de socio que hagas. Pero además contribuye mucho para que sigamos saliendo. Este año ya cumplimos 6 años de Legítima Defensa, gracias a ustedes. Saludamos a todos los que nos miran por otras plataformas, por Facebook, por ejemplo, por X o por Twitch. Muchas gracias por estar ahí, dejen sus mensajes, dejen sus reacciones. Gracias por acompañarnos semana a semana. Y a los que nos miran por las pantallas de UCL, en el canal 195 de DirecTV, el canal 2 de Flow y en el canal 2 de Cablevisión. Como siempre, saludo muy especialmente a los uruguayos y uruguayas que nos miran desde el resto del mundo, los que andan en la diáspora y nos acompañan semana a semana y nos dejan tan lindos mensajes. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. En la noche de hoy vamos a estar conversando con la presidenta del Banco de Previsión Social, la economista Jimena Pardo, en el primer bloque de nuestro programa. También vamos a conversar con los autores del libro Uruguay en el siglo incierto. Los 3 autores van a acompañarnos, la doctora Amparo Menéndez Carrión, también Gabriel de la Coste y el economista Rodrigo Alonso, que entre 3 hicieron esta cartografía de futuros posibles para nuestro país y que presentaron el jueves en la Fundación Mario Benedetti y que ya está en las librerías. Bueno, con ellos vamos a estar conversando sobre el contenido de este libro que tiene el propósito de pensar los futuros posibles, los futuribles de Uruguay en el contexto de un mundo muy extremadamente complicado. Bueno, gracias a todos y todas los que nos están acompañando, vayan sumándose, dejando los mensajes, dejando los likes. Vamos a una pequeña introducción y conversamos con nuestra primera invitada de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos los que se están sumando. Tenemos el gusto de recibir en el estudio a la economista Jimena Pardo, presidenta del Banco de Previsión Social. Hacía tiempo que no hablábamos con ella, aunque estuvo en este programa o en Legítima hace algunos años. Recuerdo... Por lo menos más de 2. Por lo menos 2 años. Pero hacía tiempo que no nos... Con Gabriel Regalado y con Hugo Bay, si no recuerdo mal. Puede haber sido, sí, con los representantes en ese momento, creo, del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, ahora en diferentes funciones. Bueno, Hugo Bay, por cierto, es el coordinador del diálogo social que está llevándose en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y que, por cierto, debería estar terminando en estos días y va a tener... De ahí esperamos todos, creo que todo el Uruguay espera, proyectos que tengan que ver justamente con la seguridad social, con todas las dimensiones de la seguridad social, pero en particular con esta que atañe al Banco de Previsión Social. Pero bueno, de eso capaz que podemos charlar un poquito al final del bloque, pero hay que esperar que el diálogo tenga sus resultados. Sí, en realidad no tenemos mucha novedad ahora porque va a cerrar el 30 de abril y la idea es justamente anunciar a esa fecha los acuerdos a los que se arriba y cuál va a ser el procedimiento que se siga, digamos. Claro. Bueno, Jimena, primero, además de darte la bienvenida, quiero comenzar con esta noticia que trascendió en las últimas semanas, que da cuenta del déficit registrado en el Banco de Previsión Social, como cerca de los $500 millones, un déficit que tiene diferentes componentes o diferentes explicaciones.
que requirió una asistencia del Estado de ese monto, aunque bueno, no podría haber sido más, pero hay fideicomisos a favor del BPS que lo achican. Pero bueno, explicarnos un poquito de cuál fue el monto de la asistencia y cómo se compone este déficit, cómo se explica para que la gente vaya entendiendo. Sí, bueno, lo principal en realidad es que nosotros en un organismo como el BPS no tenemos solo jubilaciones y pensiones, por más que obviamente es el programa mayoritario, lo que cubre, lo que insume más parte de sus egresos, digamos, sino que por el BPS pasan todas las políticas públicas del Uruguay que uno pueda pensar. No solo las que son de cargo de su propio presupuesto, sino también otras que son de cargo de presupuestos de otros ministerios. Por ejemplo, el del MIDE, que tiene lo que es asignación familiar del Plan de Equidad. O por el Ministerio de Transporte, de Vivienda, lo que es todo el programa de soluciones habitacionales del BPS. ¿Por qué digo esto? Porque ahí tenemos los dos conceptos diferentes de el resultado financiero del propio BPS, que son 227 millones de dólares negativo, digamos, y que si uno computa patrimonio del BPS como los fideicomisos o lo que es la inversión en República FAB, que BPS es accionista, llegamos a 177. Y luego tenemos sí lo que es la asistencia financiera, que en realidad sí asciende a 497. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos? Que en realidad el BPS puede haber requerido asistencia financiera para pagar cosas y asegurar beneficios de personas, en muchos casos vulnerables, que no necesariamente salen después de su propio presupuesto, sino que el BPS hace de puente. No sé si se entiende porque sí, a veces es más complejo. Particularmente del caso del Ministerio de Desarrollo Social. No solo. O sea, nosotros hacemos de puente de nuevo con el programa de soluciones habitacionales. El presupuesto es del Ministerio de Vivienda. Pero eso genera un endeudamiento de la cartera con el BPS. Claro, pero en realidad en esos casos se pagó en el mismo mes. En el caso del MIDES en particular en este año, y ahí sí voy a la explicación de qué es lo que explica esta asistencia financiera, hay algunos aspectos que son más estructurales y otros que son más coyunturales. ¿Cuáles son los estructurales? Bueno, en realidad la seguridad social se financia en forma tripartita y en general lo que uno busca, en particular con lo que es las jubilaciones y las pensiones, es que sea sustentable a lo largo del tiempo en función de lo que se prevé que pase con la economía, con los cotizantes del sistema, etcétera. Esto no quiere decir que no va a tener ninguna asistencia financiera o ninguna contribución del Estado. Quiere decir que la contribución del Estado entra dentro de márgenes sustentables. Entonces, lo que uno esperaría en un país que envejece es que va a haber una asistencia financiera. Porque, bueno, obviamente, la población cada vez hay más personas jubiladas y menos personas que están aportando. Entonces hay un componente estructural. Ahora, en particular, en el año pasado, hay un resultado negativo incrementado que tiene que ver con cuestiones puntuales. La mayor y la que explica más parte de ese resultado negativo tiene que ver con sacar atrasos en trámites. Nosotros cuando asumimos teníamos 58.103 expedientes de jubilaciones, pensiones, reconocimientos de servicios. De estos, solo el 24% tenía menos de 90 días de antigüedad y el 32% tenía más de un año de antigüedad. Nosotros pusimos en marcha una serie de acciones que tienen que ver con cambiar un modelo de atención que dejó la administración anterior, que por ejemplo hacía que el embudo estuviera en lo que eran los estudios de los expedientes. Y había mucha demora. Nosotros pusimos en marcha esta serie de acciones y a febrero de este año, que son los últimos datos que tengo, esos 58.103 expedientes pasaron a 13.164. ¿Esos son nuevas jubilaciones o pensiones? Bueno, la mayoría tienen que ver son casi 7.000, 6.700 jubilados más en relación al mismo año, en el 2025 respecto al 2024. Obviamente esto forma parte del resultado. ¿Esto es algo que podemos esperar para adelante? Podemos esperar más jubilados, pero no este atraso, porque en realidad el atraso ya salió, digamos. O sea, el atraso pudo ser, perdón que te haga esta pregunta suspicaz, pero pudo ser una suerte de política para evitar esta asistencia en el periodo anterior.
Yo no tengo pruebas, digamos, lo que sí es cierto es que el año 2020... No es lo mismo un error administrativo que digan, vamos más lento porque si no se aumenta el déficit. Bueno, eso, yo no tengo, digamos, evidencia que le hayan dado esa instrucción a los servicios. Lo que también es cierto es que en realidad es raro que el BPS tenga un superávit, y el año anterior había tenido un superávit pequeño, pero había tenido. En general, si uno mira la historia, esto no ocurre. Entonces, bueno, la situación es que... Eso no huele bien, para eso lo digo yo. Porque, claro, viste que esas cosas son las que uno dice, mirá cómo fue que se construyó el superávit, decía en Argentina con el presidente Milei, unos dirigentes sindicales decían, bueno, pero si el superávit está hecho sobre la base de no pago la luz, no pago el agua, no pago cosas. Lo real es que ahí había gente... Y acá con mucho atraso de acceso a sus derechos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Vos me decís. Y bueno, el 32% tenía más de un año de antigüedad, y dentro de ese más de un año, bueno, puede haber gente que decía, bueno, quiero jubilarme y... No, en realidad gente que se presentaba a hacer el trámite, no solo jubilaciones, pensiones, estamos hablando también de prestaciones no contributivas, lo que se llama la pensión a la vejez, que uno accede si tiene 70 años y una restricción de ingresos, sin ningún familiar que lo pueda mantener, pensión de invalidez, todos este tipo de trámites eran los que estaban atrasados. Acá lo que yo comento siempre es qué fue lo que hicimos nosotros, porque en realidad nosotros tenemos aprobado un refuerzo de funcionarios que obviamente todavía está en trámite, porque el presupuesto del BPS lo aprobamos el año pasado, el 31 de julio, en diciembre vino el decreto presidencial firmado, y a partir de allí empezamos a hacer los caminos para hacer el llamado público a personas para que ingresen al BPS, que requiere un concurso. Entonces eso se acaba de aprobar por el directorio y en breve vamos a hacer ese llamado. Pero digo, refuerzo de gente, por ahora tuvimos el año pasado en una lista que ya estaba vigente para el interior el ingreso de 26 personas, pero no es significativo. ¿Qué fue lo que sí hicimos? Bueno, cambiamos los equipos, pero también cambiamos la forma de hacer las cosas. Entonces, si por ejemplo tú te presentás hoy en el mostrador de BPS, tenés los años de edad, tenés los años de trabajo y estás sin actividad, la jubilación se te da casi en el momento. Esto, como se hacía antes, todo pasaba a un estudio más profundo, entonces había como un embudo en el estudio de los expedientes, cuando en realidad hay situaciones más claras que otras. Esto que yo te decía que es la jubilación casi en el momento, hoy llega al 17% de las altas de cada mes. Ahora, ¿todas las situaciones son iguales? No. Seguramente, por ejemplo, las personas que tienen años de trabajo anteriores al 96 y necesitan hacer el reconocimiento de años de trabajo, si no tienen lo que la ley dice, prueba documental, y después de repente el reconocimiento ficto, que también prevé la ley, no alcanza, hay que recurrir a la prueba testimonial. Y ahí sí, ya estamos hablando de más tiempos de demora, porque nosotros por cada periodo le pedimos 2 testigos, a veces no resultan fehacientes, entonces se le pide más, y esos trámites en general tienden a demorar más. Entonces es normal también que tengamos trámites de más duración, porque depende mucho de la situación de la persona. Cuando se resuelve un trámite a favor del solicitante, ¿se paga retroactivamente? Sí, se paga desde la fecha de la solicitud. Más se paga desde la fecha de la solicitud. Eso te genera, si tenés trámites parados durante mucho tiempo, que te imputen genera en la tu retroactividad. Año una cantidad de cosas que tal vez se podrían haber tenido. Claro, te genera la retroactividad. Claro, eso es un elemento no menor. Entonces, tenemos... Por eso, de lo que sería el resultado negativo el año pasado, pongámosle que un 70% se explica. Lo que estamos explicando no son los 497 millones de dólares de asistencia el año pasado, sino el incremento respecto al 2024, que es de unos 280 millones de dólares. Ese incremento se explica sobre todo por 70% más beneficios. Más de la mitad de ese 70% es trámites atrasados y en particular jubilaciones nuevas, pero también hubo más prestaciones familiares. En particular en prestaciones familiares lo que tiene que ver es que se implementó una ley que estaba vigente desde el periodo anterior y que no se había implementado, que también se pagó retroactividades, que tiene que ver con la ley de embarazos múltiples. Después, un crecimiento de lo que son también las ayudas extraordinarias, que es un beneficio que se otorga de instituto, de quinoterapia o de transporte a, en particular, niños y niñas, pero también pueden ser adolescentes que tengan algún problema de desarrollo cognitivo, por ejemplo, psicomotricista, fonoaudiólogo, etcétera. Y hubo también un crecimiento de lo que son las coberturas de seguro de desempleo.
Y bueno, obviamente también prestaciones de salud, o sea, ese 70% que más de la mitad son jubilados nuevos, pero el resto son crecimiento de beneficios que son coberturas de cosas que les pasan a las personas. Porque obviamente la seguridad social y la protección social no es gratis, tiene un costo. Entonces cuando pasan cosas a la gente se la cubre, se asegura esa cobertura y esto tiene su correlato en los resultados financieros. Y hay otra parte que es alrededor de un 20% que se explica justamente porque de nuevo el BPS en su rol de articulador de políticas públicas y haciendo de puente aseguró la cobertura de beneficios de público, en particular vulnerable, que son de presupuesto del MIDES. Y el MIDES el año pasado venía funcionando con el presupuesto del año 2024, entonces requirió hacer trámites de refuerzo presupuestal que tienen una demora. Nosotros no dejamos de pagar esos beneficios, por tanto requerimos más asistencia financiera. ¿Cuáles son esos beneficios? Asignación familiar de plan de equidad, programa accesos, asistentes personales del sistema de cuidados. Entonces, bueno, todo esto obviamente tiene un impacto en el resultado, pero el correlato es que se cubrieron beneficios a las personas. Economista Pardo, si muchas de las cosas que estás comentando impactan este año, pero no deberían impactar en años siguientes. O sea, ustedes esperan que el déficit, la asistencia converja a un valor menor que este. Bueno, uno espera, sí, igual de nuevo, en un país que envejece, uno espera una asistencia, bueno, pero resultado. Ahora el MIDES ya tiene su presupuesto aprobado. No, claro, lo que digo es que ese componente tiene siempre un resultado que uno espera que sea negativo. Uh-huh. El tema es qué tan negativo, entonces de ese qué tan negativo, estos dos componentes, el atraso y las cuestiones más de puente, uno no las espera el año que viene. Dicho esto, si ocurre algún fenómeno raro que todavía no estamos viendo, pero que bueno, recién estamos en abril, y en el contexto de lo que es la situación internacional compleja, pasa algo que haga que las personas tengan que recurrir a alguno de los beneficios que están cubiertos por el Banco de Previsión Social, eso se va a salir de lo que estaba inicialmente previsto y obviamente se va a cubrir, porque para eso están las políticas públicas. Entonces digo, a priori hoy en abril no esperamos esos dos efectos coyunturales y por tanto esperamos un menor negativo el año que viene. Ahora, no estoy libre de que me pase algo de acá a fin de año, sobre todo en el contexto de incertidumbre. Bueno, a mí no, digo al BPS, pero digo en el contexto de incertidumbre un poco que hay, en principio uno no lo esperaría. El número de aportantes. A mí me importa este dato porque, bueno, durante años en realidad, en el primer periodo progresista, como uno decía, bueno, un logro es que cada vez la relación personas en blanco e informales vaya mejorando hacia el lado de las personas en blanco. Y había llegado, incluso creo que en el periodo pasado todavía se mantenía, alrededor de un número de informal de personas en negro, creo que el 23%. 21% estaba en la última medición. Que es muy inferior a lo que tenía el número que teníamos acostumbrado hace 20 años o a los números que hay en la región, que pueden llegar a 50, 60%, caso de Argentina, Perú. Como Paraguay. Claro, como que la norma es al revés, ¿sí? Que estén la gente en negro. Pero ¿cómo estamos ahora en números de aportantes? Porque así es como podemos saber, además, si se genera empleo en blanco, si se pierde empleo en blanco, si no es muy difícil de controlar. Bueno, una muy buena pregunta, porque en realidad nosotros tuvimos el año pasado una creación de 27.000 puestos de trabajo en la economía uruguaya, si miramos 2025 contra 2024. De esos 27.000, 20.000 fueron formales. Es una tasa de formalidad alta y bastante más alta en relación al pasado. Dicho esto, nosotros tenemos hoy unos 1.567.000 cotizantes, más de 1.567.000 puestos cotizantes. Estos no son personas. Personas son más de 1.350.000, pero una persona puede tener más de un trabajo, entonces cotizar por 2 trabajos. Es una cifra que creció el año pasado y por eso esta creación Eso incluye también los que cotizan a través de AFAPs. Es que en realidad uno cotiza el BPS. Claro, pero ese número incluye a todos. Sí, claro. En realidad los que cotizan a las AFAP son un conjunto menor de... Pero que están dentro de ese 1.500.000. Sí, por eso. Vale, están dentro de ese millón porque uno se afilia... ¿Cómo se afilia uno a la seguridad social en Uruguay? Sí. A través del BPS. O sea, todos están en BPS. Bueno,
Hay otras cajas, o sea que puede ser que uno trabaje, si es efectivo policial, no está registrado en BPS si solo trabaja como efectivo policial. Pero en principio, en general, cuando hablamos del sistema mixto, uno siempre primero viene al BPS. O sea, ese número de 1,5 millones de puestos, o 1.300.000, un poco más de personas, es representativo del trabajo en blanco en Uruguay. O sea, uno dice esto es... No es representativo, es el trabajo en blanco. No, pero algunos están en otras cajas. Algunos están en otras cajas, sí. Ojo que muchos que cotizan en otras cajas también aportan al BPS, o sea que pueden tener, por ejemplo, un profesional universitario puede hacer un ejercicio libre de la profesión que lo hace ampararse en la caja profesional, pero paralelamente tener un trabajo dependiente que también está registrado en BPS. Entonces ustedes, a pesar de lo que ha sucedido en este año, que hemos visto todos que ha tenido trascendencia pública, algunas empresas que en esas estrategias de deslocalizarse se van de acá para, por ejemplo, Paraguay, te menciono Yasaki, esto, bueno, más o menos conoces. El número de trabajadores en blanco Creció. Tuvimos 20.000 puestos de trabajo formales. No hay un aumento del desempleo por lo menos formal. Y ese es otro dato. Nosotros a febrero de este año teníamos unos 47.000 seguros de desempleo que estábamos pagando comunes, ¿no? Además a eso se suman los especiales que son resorte del Parlamento. De esos 47.000 subsidios por desempleo, si uno lo mira respecto al mes anterior, o sea, enero, habían bajado. Y si uno lo mira respecto al mismo mes del año anterior, habían crecido un 0,6%. O sea, estamos en un nivel, a nivel macro, de nuevo. Después yo a mí me gusta mucho ir al interior, porque hay que ir a ver la realidad y hay que ir a cada sucursal, hay que tener contacto con la comunidad, porque BPS tiene mucho en las comunidades diferentes, ¿no? En las asociaciones de jubilados, en los niños con ayudas especiales, con las propias intendencias, en la inclusión digital, en lo que tiene que ver con políticas de salud. Pero más allá de eso, cuando uno va, capaz que hay situaciones puntuales en algunos departamentos que sabemos que tienen altas tasas de informalidad, que las tuvieron siempre, pero que, bueno, en algunos momentos son más complejas, como puede ser 33, hoy Paysandú tiene alguna situación, pero entonces... Eso es una cosa. A nivel macro, los números de desempleo en realidad no me están dando una situación como parecería que las noticias auguran, que es como peor que en el pasado. De nuevo, a nivel de lo que es el pago del subsidio por desempleo, hay un nivel similar a febrero del año anterior. En el año pasado, bueno, hubo un incremento del salario real y naturalmente hubo un incremento del índice medio de salario y las jubilaciones y pasividad y pensiones que están ligadas al índice medio de salario. Esa es una cosa. Pero también hubo o se intentó subir un poco más las jubilaciones mínimas, sin llegar a lo que estaba planteado en la propuesta plebiscitaria que no salió, que era que se quería equiparar el valor del salario mínimo al de la pasividad mínima. Pero ¿cómo está evolucionando eso? Porque esa es una aspiración que tiene la gente. Aunque no haya salido en el plebiscito, la gente quiere que la jubilación mínima crezca. Sí, claro, y en realidad en ese sentido se cumplió con un compromiso de recordemos que en el gobierno anterior, nosotros en los gobiernos del Frente Amplio se había seguido una política de incrementar las pasividades mínimas. Por y esto llevó a un incremento, claro, que en general se traducen en un número de BPCs, o bases de prestaciones y contribuciones, que hoy está la mínima en 3,05, pero hubo un aumento adicional que llevó la mínima un 3% más arriba. ¿Para quiénes? Para aquellos que tenían o cobraban la jubilación mínima o la pensión mínima como único ingreso. Y con esto se cruzaron datos también con DGI. Esto también se expandió, como se había hecho en los gobiernos anteriores del Frente Amplio, también para los policías y los militares. O sea, esta política de aumento de las pasividades mínimas no es solo para el BPS. Esto abarcó a más de 115.000 jubilados y pensionistas. Y este aumento del 3% se pagó 2% el año pasado en julio, a partir de julio, y este año se suma un 1% adicional. Entonces, ¿qué recibieron todas las pasividades? Lo que subió el índice medio de salario nominal, que fue casi un 6%, 5,97. Retornamos a una senda donde crece la pasividad real, porque creció 2,2
por encima del costo de vida. Ahora, a estos más de 115.000 que cobraban la jubilación... Hago una pequeña interrupción. Para que la gente lo tenga bien claro, porque si no después tengo todos los comentarios. 6% nominal, 2.2% por encima de lo que creció real, la inflación. O sea, no es 6% real, no es que tenés 6% más de poder adquisitivo, sí 2.2%, porque después todo el mundo te hace la cuenta y te dice, no. 6% fue lo que creció el salario, por lo tanto, eso fue lo que crecieron las pasividades. ¿Cuánto crecieron por encima del costo de vida? O sea, por encima de la inflación, 2.2%. Eso todas. Pero las jubilaciones y pensiones mínimas que tuvieron este aumento, que son estas más de 115.000 personas, además de eso tuvieron un 3%. O van a terminar de tener un 3% ahora en julio cuando se aplique el 1%, que ya estaba comprometido desde el año pasado. ¿Esto qué significa? Significa que estas personas van a tener un incremento por encima de lo que tuvo el resto y por lo tanto es una política de apalancar los mínimos. Y además, o capaz que estás describiéndolo y no me estoy dando cuenta, está eso que comenzó durante los gobiernos del Frente Amplio de entregar un cierto dinero a mitad de año que durante los gobiernos del Frente Amplio no se descontaba del aumento. Es y acá, eso, es este 3%. Ese será el 3%. Exactamente. Que se va a terminar de dar en julio. Porque recordemos cómo fue en el periodo anterior. Ahí te lo descontaban. Exactamente, te lo daban en julio. O sea, ¿cómo hubiera sido ponerle decir, bueno, te tocó un aumento de 6 en enero, pero yo te di 3 en julio, entonces te pago 3 en enero? Acá no fue así. Yo te di 2% en julio del año pasado, 6% en enero y ahora un 1% más. No nos queda mucho tiempo, pero Jimena, me gustaría saber, ¿el BPS está participando del diálogo social? Y es uno de los organismos sé que se va a presentar a fin de mes, pero hay alguna, la gente ya puede tener una idea de si va a haber una propuesta en sentido de retrotraer un poco la edad de retiro, o sea, ¿te acordás que en la reforma del periodo pasado se llevó a 65 años? Yo lo que quiero aclarar es, el gobierno tiene un programa, ese programa tiene un compromiso y eso estamos trabajando para que los compromisos que están en el programa se cumplan. Sí. Dicho esto, el 30 de abril se cierra el diálogo y la idea es que haya una comunicación más desde el gobierno, entonces hasta el 30 de abril no hay ningún anuncio. Pero de nuevo yo reafirmo que el gobierno está trabajando para cumplir con sus compromisos. Bueno, pero el gobierno, la fuerza política del Frente Amplio no acompañó el plebiscito. Entonces, algunas de las cosas que estaban ahí... Pero hay cosas que están en el programa que no eran las del plebiscito que se van a cumplir. Y yo te estaba preguntando por el tema de la edad de retiro. Y eso estaba en el programa. Muy bien, con eso ya me estás respondiendo algo. El programa decía volver a los 60 años e incentivar a las personas a que continúen trabajando. Mirá qué respuesta que a la gente le queda a todo el mundo claro. Gracias, economista Jimena Pardo, por habernos acompañado. Por favor, un gusto. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad.
Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Acérquese, vecino, que le vamos a contar. ¿Qué pasó? Hay buenas noticias en este carnaval. Hacer el surtido ahora es una fiesta. Pensá en Macro, que te conviene más. Pensá en Macro, que es negocio redondito, que huele papelitos, que la fiesta ya empezó. Ya empezó. Pensá en Macro y como dice el dicho, cuanto más compras, menos pagás. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden ponerle los me gusta, usar el hashtag, hacer los comentarios que quieran y hacerse socios o socias de nuestra comunidad en el QR que te van a poner en pantalla. Tenemos el gusto de recibir amigos acá en Legítima Defensa, segunda dosis, a los 3 autores de este libro que les voy a mostrar, que se llama Uruguay en el siglo incierto. A la doctora Amparo Menéndez Carrión, al politólogo Gabriel de la Coste y al economista Rodrigo Alonso. Así que ya les doy la bienvenida al estrés. Gracias. Al estrés. Bienvenida, Amparo, además. Muchas gracias. Porque Amparo es una politóloga uruguaya, pero con muchos años de ejercicio en la docencia y la investigación en el exterior, tanto en Flaxo en Ecuador, como en Chile, como en no sé cuántos países del mundo, como asesora, como docente y como escritora, investigadora, con muchísimos libros publicados. Bueno, te doy además esta bienvenida, nos da mucho gusto tenerte acá. Muchas gracias. Bueno, yo te cuento que yo soy tu fan. Soy fan de este programa. No me lo pierdo. Nunca. Ellos lo saben. No me lo pierdo. Bueno, me emociona cuando... No, a mí me emociona. Pero cuando tengo los fans y las fans, el fandom de cualquier level me emociona. El otro día estaba por la calle y pasó una señora que... Ojo, cuando digo pasó una señora... Porque me pasó una vez, les cuento una anécdota y no sigo con esto. Una vez estaba caminando por la calle y me saluda alguien, una señora que venía como de la feria, ¿no? Y de pronto era Ida Holz, ¿no? Que era la creadora de internet en el mundo, tenía como 90 años, Ida, y venía como de, ¿no? Y te lo encontrás, entonces uno nunca sabe quién te saluda. Pero bueno, cuando tiene una persona con tanto prestigio y con tanta producción tan interesante como Amparo Menéndez Carrión que siga nuestros programas me da mucho orgullo. A ellos no, a él lo tuve, trabajó en el programa hasta el día que quiso, y Gabriel ha estado en muchas oportunidades. ¿Cómo no? Y tenemos mucho gusto de entrevistarlos hoy también para hablar de este libro. Mínimamente, porque si no nos da el tiempo para que explayen, el libro es un libro hecho por 3 autores y además con toda una simbología metida en el número 3, donde cada uno desarrolla fundamentalmente un capítulo distinto, pero para pensar en Uruguay y un Uruguay del futuro o los futuribles del Uruguay desde diferentes lugares. Uno mucho más concentrado en las cuestiones económicas, en las tradiciones económicas del Uruguay, en los ciclos económicos del Uruguay, que es Rodrigo Alonso, que ha desarrollado esta tesis en varias oportunidades que hemos podido conversarlo en Legítima Defensa sobre algunas cosas que tienen que ver con la estructura económica del Uruguay y cómo son capaces de determinar las crisis y las posibilidades políticas, incluso más allá de cualquier estructura, partido, voluntad, votación, ¿no? Como que a veces nos sobredetermina más allá de lo que nosotros podemos creerlo. Bueno, está un encare así. Hay un encare realmente
voy a usar uno de los términos que usa él en eso, singular. Hay una singularidad en lo que hace Gabriel de la Coste, politólogo, que por otra parte, siendo bastante joven, tiene una producción bastante importante desde el punto de vista académico, con libros y artículos todo el tiempo pensando y tratando de pensar la globalidad, pero en este caso además pensando la globalidad del mundo, sus tendencias, sus macro tendencias y cómo pueden ser los 17 escenarios de desenlace a largo plazo, decía uno de ellos, desde la singularidad o la globalización liberal, o todos estos, organizando estos escenarios hasta la revolución, la contrarrevolución, en fin, una especie de sigue tu propia aventura de lo que puede, a partir de lo que sucede hoy, mirar el mundo hacia adelante. Y escenarios donde diverge, donde converge, donde oscila. Bueno, tiene un aspecto medio matemático que no sé si él lo tomó en cuenta o no, pero que está ahí, que después lo podemos desarrollar. Y Amparo, que nos invita a mirar en el año 2080, que a mí me queda lejos ya el 2080 porque estaba viendo que voy a tener, si llegara, que no creo, yo voy a tener 100 años, lo único que espero es ver a Peñarol levantando la sexta para esa época, ¿no? Pero no va a ser esta. No, ayer la verdad que fue tremendo, fue un golpe que no esperaba. El 2080. Y bueno, ¿a qué nos inventamos? ¿Una utopía, una distopía? ¿Qué esperamos para nuestro país? Y eso está dividido en 3 capítulos. Pero basta de cháchara de prólogo. Les propongo empezar en el mismo orden que están desarrollados los capítulos por sus autores, empezando entonces con Gabriel, que desarrolla este primer juego. Un poco, quiero decir, no subestimándolo, sino que está planteado como un juego de aventuras posibles para analizar la geopolítica y los grandes trazos que ordenan el mundo de hoy. Bueno, Gabriel, primero presentarnos el mundo de hoy un poquito y decirme, bueno, danos aunque sea un margen de probabilidad hacia dónde vamos, porque yo todos los días me levanto y yo estoy medio obsesionado además porque no quiero hablar más, pero temo desenlaces catastróficos, guerras. Estoy todo el día pensando, invadirán Cuba, que es donde yo nací. O sea, es una cosa que lo miro así con angustia además. Y realmente no sé qué va a pasar, porque creo que estamos como gobernados, como dijo ayer el Papa León XIV, por un grupo de psicópatas, ¿no? Sí. Que pueden hacer cualquier cosa. Pero bueno, hay que ordenar esto con cierta racionalidad política también, me imagino. Bueno, Gabriel, gracias por acompañarnos y te invito a decirnos a ver qué pensás. Bueno, a ver, el capítulo. Sí, yo creo que calificarlo como un juego está bien, me gusta. Un poco yo lo pensé así. Y un poco lo que hace es como agarrar esta sensación de la que vos hablabas recién. Uno cualquier día abre la prensa y se encuentra miles de hectáreas prendidas a fuego, guerras, golpes de Estado, tecnologías que parece que van a dejar millones de personas sin trabajo. Y eso es un día cualquiera. Ninguno de esos hechos, cuando uno lo lee a estas alturas del partido, le parece raro. Es esperable que cada día pasen cataclismos de este tipo. Entonces, un poco lo que yo me propongo en el capítulo es, bueno, cómo primero enfrentamos eso, lo descomponemos analíticamente y después de descomponerlo analíticamente lo usamos para pensar el futuro. Entonces, pasando por un poco inspirado en estas famosas gráficas de la ciencia del sistema Tierra, ¿no? Que muestran la impresionante velocidad de crecimiento, pero también la impresionante correlación de básicamente todas las variables a escala planetaria. Desde la degradación de la biosfera hasta la inversión extranjera directa, hasta la pesca de camarones, todo tiene la misma forma, que es la famosa gran aceleración. Entonces, ¿de qué está hecha la gran aceleración? Entonces yo ahí la descompongo en estas 4 tendencias, que una es la globalización liberal, otra es el relevo geopolítico con el ascenso de China y de Asia más en general, otra es la disrupción tecnológica y la revolución tecnológica, y otra es la crisis ambiental, o mejor dicho, la intensificación de la relación metabólica del ser humano con la naturaleza, que tiene una tendencia de crisis.
a partir de cierto umbral de intensidad. Cada una de estas 4 tendencias tiene tendencias de crisis, porque el orden liberal está en un momento de descomposición que además es causado por sí mismo, porque cuando el liberalismo produce el mercado mundial, es la propia competencia del mercado mundial la que desestabiliza el liderazgo de Estados Unidos, porque pierde, lo cual está relacionado con el relevo geopolítico, que también tiene tendencias de crisis porque produce guerras, que lo estamos viendo. La revolución tecnológica produce todo tipo de disrupciones en la vida, en la economía. Ahora todo este 2025 estuvo marcado por movimientos bruscos en la bolsa de los sectores que se iban dando cuenta que iban a perder por la inteligencia artificial. Entonces un día le toca el software, otro día le toca a las aseguradoras, otro día le toca... Y ni que hablar la cuestión ambiental, que es una tendencia de crisis que según la gente que estudia los famosos umbrales planetarios están todos pasados. Menos algunos, pero la gran mayoría estamos pasados. Entonces la idea es decir, bueno, estas 4 tendencias son tendencias muy poderosas, son tendencias de fondo que llevan décadas y que cada una tiene una inercia histórica impresionante y sin embargo no pueden convivir indefinidamente en largo plazo. Vos no podés tener un futurismo donde la tecnología resuelve todos los problemas al mismo tiempo con un colapso ambiental global. Una cosa o la otra. No podés tener un orden global liberal basado en reglas y una competencia geopolítica con guerras permanentes. Una cosa o la otra, y así. Entonces, la idea es decir, estas tendencias producen escenarios que son relativamente excluyentes entre sí, pero que al mismo tiempo la realidad nos muestra que tienen sus formas de realimentarse y que por lo tanto yo lo que hago es decir, bueno, yo no soy capaz de predecir cuál de estas tendencias se va a imponer ni qué va a pasar, pero lo que sí soy capaz de hacer es en las combinaciones entre estas tendencias imaginar un repertorio de posibilidades que sean que cada tendencia se impone o alguna combinación de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en un mundo de combinación entre una tendencia al colapso y el multipolarismo? Bueno, una guerra mundial que nos mata a todos. ¿Qué pasa en una combinación entre un escenario de colapso y la revolución tecnológica? Bueno, la famosa guerra de los robots, o sea, situaciones en las cuales la revolución tecnológica hace el mundo invivible de una manera o de otra, y así. Y un poco la idea es, tiene como un primer objetivo de mínimo este artículo, que es que en una situación en la que la política, en particular uruguaya, pero esto creo que vale para muchos lugares, pareciera trabajar como si nada nunca fuera a cambiar, eso contradice los datos más elementales de la realidad presente. Es lo menos probable, o por lo menos una posibilidad entre muchas, es que el marco básico del presente continúe. Pero como no tenemos una imaginación clara de cuáles son las otras opciones, es muy difícil salirse mentalmente de la idea de que el mundo va a ser y el Uruguay va a ser básicamente el mismo que ahora. Entonces un poco el trabajo de decir, miren que todas estas opciones están implícitas en tendencias reales del presente. Después cómo se desarrollan lo veremos. Y el segundo objetivo, que es el final del artículo, es decir, bueno, y hay una quinta posibilidad, que no son estas 4 tendencias, estos 4 escenarios, sino una quinta, que es la posibilidad de un cambio consciente, que en el siglo XX llamamos revolución, pero que a su vez las formas que puede tomar este cambio dependen sobre cuáles de estas tendencias sea capaz de montarse, ¿no? Porque no es lo mismo pensar el problema de la revolución o del autogobierno colectivo desde el punto de vista del multipolarismo y decir lo que necesitamos es un gran estado continental, que pensarlo desde el punto de vista de un régimen liberal global, que implicaría una especie de reformismo basado en Naciones Unidas, que fue de algún modo la vía dominante de pensar estas cosas en las últimas décadas, que pensar el cambio social en relación a la tecnología, ¿no? Y hay un montón de cibercomunismos y digamos, de pensamientos pensamientos optimistas sobre la automatización que podría liberar tiempo de trabajo, qué sé yo, o pensar el cambio social desde el punto de vista del colapso ambiental, de decir, bueno, el mundo revienta y qué viene después, ¿no? Como qué vida queda en las pequeñas comunidades que como los dinosaurios puedan sobrevivir después del colapso. Entonces, y esas 4 posiciones existen en la izquierda contemporánea. Hay gente que piensa el cambio social de estas formas, y me parece que de algún modo el debate de las vías al socialismo, si es que tal cosa existe, también está organizado por estas tendencias y un poco
La idea es ordenar eso. Entonces, es un artículo que en muy poco espacio... Es un capítulo, que en muy poco espacio trata de hacer muchas cosas, pero que lo trata de hacer ordenadamente y que trata de tirar titulares, ¿no? Te resume escenarios en un párrafo, medio párrafo. Y la idea es dejar al lector como justamente con esta idea de decir, lo elige tu propia aventura es apropiado porque en Elige tu propia aventura el lector tiene agencia sobre lo que pasa. Y no nos podemos olvidar que estas cosas que están pasando, tanto a nivel tecnológico como ecológico como político, pasan por decisiones que se están tomando en diferentes niveles. Entonces no es que individual o colectivamente somos completamente ajenos a estas tendencias. De todos modos, quiero hacerte una pregunta, Dale. porque no nos va a dar el tiempo para hacer muchas repreguntas, porque no somos varios y quiero que hablen todos, bueno, pasa que esto es un problema medio matemático, ¿viste? Uh-huh. Vos podés, en las matemáticas, digamos, del caos, sí, decir, fijo un punto de inicio y pensar que hay que podés confinar o acotar el número de escenarios posibles, sí, y el número de escenarios posibles es infinito. Uh-huh. O sea que uno está haciendo un poco de ciencia ficción, en cierto modo una suerte de álgebra de teleologías. Uh-huh. No sé, no quiero hablar así medio raro, pero decir, estos son hacia dónde puede ir la historia. Eso sí. Y bueno, ahí tenés que tomar un punto de partida y decir, bueno, yo voy a trabajar sobre estas variables, todo el resto ceteris paribus, ¿perdón? Sí. Entonces, para vos, la ecología, por ejemplo, es una de las variables que pusiste medio fundamental, hasta pusiste gráficos. Yo estuve viendo que decías, bueno, y esto, si se pasa de cierto umbral, uh-huh, el mundo se va al caray, le diste a esa dimensión, que no siempre estuvo dentro de la izquierda como un tema central, sí, ¿no? Lo estás tomando incluso más central que algunas otras tensiones. Eso porque es una posición, digamos, ecosocialista. Eso seguro, pero que tiene sus razones. A ver, la ecología aparece para mí de dos formas diferentes acá. Por un lado, como problema, la ecología a nivel mundial, con sus tendencias de crisis, por una cosa tan sencilla como que a partir de cierto umbral de cambio climático hay ciudades grandes del mundo que se hacen inhabitables, y eso, los efectos. Si mañana desaparece Bagdad, ¿qué pasa con el Medio Oriente? En Bagdad está habiendo veranos de 50 grados, y va a ser más. Entonces, por un lado como problema directo, pero por otro lado como marco teórico también, porque justamente estudiando ecología, yo estoy haciendo maestría de ciencias ambientales, Facultad de Ciencias, y la ecología tiene formas, la ecología y la ciencia del sistema Tierra, que es como la prima macro de la ecología, ¿no? Planetaria. Tiene formas muy interesantes de pensar estas cosas y que justamente se basan lo que en ecología se llaman las transiciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo un ecosistema deja de ser reconocible como tal? Y bueno, vos lo analizás con ciertas variables y lo que te das cuenta es que la continuidad en el tiempo de un sistema necesita de mecanismos de control que cuando las variables pasan de cierto umbral se activa algo que lo vuelve a hacer oscilar dentro del rango que se mantiene identificado en el ecosistema, pero también lo que pasa es que cuando ese umbral se pasa, el mecanismo de control cae y lo que pasa es que empieza a haber otras retroalimentaciones que te llevan en otras direcciones y que ya no alcanza con fuerzas del tamaño de esos mecanismos de control para volver a traerte al umbral. Y ahí estás en una situación cualitativamente distinta. Si uno lleva eso a nivel mundial, la pregunta es, los mecanismos de control que son capaces de desplegar las instituciones liberales a nivel nacional, pero también a nivel global, para mantener idéntico a sí mismo en el tiempo, el orden en el que vivimos, ¿a partir de qué umbral de desestabilización pasa a ser cualitativamente otra cosa? Esa es un poco la pregunta. Yo no puedo predecir, ni sabemos cuál es el umbral, porque capaz que la inestabilidad que estamos viendo, el día de mañana se activa un mecanismo de control poderosísimo que lo vuelve a revertir al lugar original. Uh-huh. Por ejemplo, lo que le pasa a Trump con los mercados, se le dispara la bolsa y se va al mazo, ¿no? Capaz que eso puede pasar a otra escala. Ahora, lo que yo estoy tratando de decir es, no nos privemos de pensar estas otras posibilidades, que no es que yo digo que son las únicas posibles, simplemente lo que me da para pensar con las variables que más o menos manejo, porque si tomamos decisiones pensando que
que no hay ninguna probabilidad de que se pasen los umbrales, es muy posible que tomemos malas decisiones. ¿Cuánto incide o cuánto puede hacer Uruguay en esto? Porque viste que Uruguay es Uruguay, sí. No es Trump. O sea, el problema de escala. Y esto es Uruguay en el siglo incierto. Sí. Y yo creo que se pueden hacer cosas, supongo, pero... Para mí hay tres respuestas muy cortitas. Primero, mi capítulo es más sobre el siglo incierto que sobre Uruguay. Sí, eso lo sé. Entonces, pero tenés que bajarlo a tierra. Bueno. O al agua. La tierra es toda. Subirlo al aire. Bueno, segundo, yo creo que hay dos formas. No le gusta que te diga que baje a tierra. A Gabriel le gusta. Bueno, es que la realidad existe en todas las escalas. Sí, está bien. No es menos real la escala cósmica. No te quise, al contrario, no quise desestimar, creo que está muy bueno. No, pero te respondo, mira, para mí hay como dos formas de pensarlo. Una es, Uruguay, como cualquier otro lugar del mundo, es parte de un agregado. Entonces, si uno estuviera teniendo esta discusión en San Pablo, uno diría, no, Brasil es un actor real, con escala, con todo lo que tiene que tener. Ahora, uno también podría decir, no, en este pequeño barrio de San Pablo, donde viven solo 800.000 personas, que no, lo que pasa es que somos parte de agregado. Entonces, es como el problema del cambio climático, de algún modo, es un dilema del prisionero en el que, como todos saben que los demás van a emitir más, yo tengo miedo que en la competencia económica me ganen y no resuelvo. Pero todos tienen la responsabilidad de resolver. Entonces, yo creo que eso de la escala es un poco hacerse trampa solitario, pero también creo que hay una forma más defensiva de pensar en esto. De decir, somos chiquitos, somos irrelevantes. Ahora, esto nos va a afectar. ¿Cómo nos preparamos? Por ejemplo, a mí me gustaría saber hasta qué punto el Estado uruguayo tiene un plan de contingencia en caso de un disparado rápido de los precios del petróleo y los fertilizantes en el corto plazo. Bueno, pero pueden subir. Y pueden subir mucho más de lo que subieron. ¿Qué le pasa al Uruguay en ese caso? ¿Los planificadores del Uruguay están pensando en eso? Bueno, yo creo que los planificadores del Uruguay, si lo subiera, tendrían que tomarse muy en serio estas posibilidades, porque es esperable, las encuestas del Foro Económico Mundial, todas esas cosas lo dicen, es esperable que vivamos situaciones de múltiples shocks, desestabilizaciones y catástrofes en el mediano plazo. Entonces, capaz que nosotros, como Uruguay, no las podemos aspirar a resolver, pero de mínimo tenemos que aspirar cómo las absorbemos, cómo nos defendemos, qué capacidades tenemos que construir, que sean capacidades, que sean no solamente para maximizar la posibilidad de lograr inversiones en el mercado mundial, sino también para sobrevivir frente a la desorganización del mercado mundial, que es algo que no lo podemos descartar en el siglo XXI. Vamos ahora a hablar con nuestro querido amigo y colega acá, también es periodista, Rodrigo Alonso, no es economista, él es multitask y además amigo de la casa. Vamos a dividir esta parte un ratito ahora, Rodrigo, y después hacemos un corte y seguimos con Rodrigo y después hablamos un poco más con Amparo, ¿sí? Rodrigo, describo bien si digo, Rodrigo está intentando mostrarnos cómo la economía o las tendencias económicas de nuestro país determinan los espacios, los márgenes políticos y los desenlaces incluso políticos, o estoy haciendo hablar más de lo que el capítulo te parece que dice? Bueno, yo creo que eso es una parte del intento que hago de mostrarla, más que la sobredeterminación de la determinación, la unidad entre la economía y la política. Como si fuera una misma cosa, ¿no? Donde depende del punto de vista que lo mires, ves una cosa o ves la otra. Como una manifestación de lo mismo. Sí. Alguien decía la política es economía condensada. Sí. Eso, yo creo que la economía está ahí en todos los días, es un metabolismo, es una forma de organizar la vida, la producción, y eso toma formas políticas. Toma formas políticas que son expresan necesariamente lo que ese metabolismo económico de la producción de la vida precisa para seguirse reproduciendo con toda su inercia histórica. Y trato de reconstruir la inercia histórica del Uruguay, de cierto modo. Muy a grosso modo, diría, porque realmente ayer pensaba, quizás este artículo a este capítulo tenía que haberle puesto a grosso modo como título. Porque fueron Eso no vende. No, yo sé que no, pero fueron como pinceladas sobre la historia del Uruguay. Yo traté Gabriel se fugó al futuro, ¿no? A
fractalización del futuro que hizo Gabriel, de caleidoscópicamente, digamos, identificar todas esas variaciones posibles. Y yo creo que me fugué al pasado y traté de construir como una posibilidad de reflexión sobre el presente, buscando hilos de continuidad con lo que es la historia del Uruguay, sobre todo, y con lo que ha sido esa relación entre la economía y la política en Uruguay. Ahí identifico al vallismo como un artefacto, un enigma social que tenemos que entender muy bien, más nosotros, con nosotros me refiero a las fuerzas progresistas, me refiero al Frente Amplio, me refiero a fuerzas de izquierda, porque concluyo en cierto modo, y esta quizás la tesis central de mi capítulo, que estamos en una especie de momento donde somos un poco esa matriz vallista, pero en un momento donde esa matriz vallista está asediada por la propia historia, ¿no? Ahí quizá conecto un poco con algunas tesis de Amparo sobre la polis en retirada, ¿no? O el asedio de lo que ella llama la polis, que no es lo mismo a lo que yo llamo vallismo, pero no importa. Pero en el fondo todos estamos, los tres creo, estamos tratando de decir, bueno, hay que dejar de disimular que la crisis es enorme, que la deriva es muy preocupante, que se ha desestabilizado todo lo que conocíamos a escala planetaria y a escala nacional, que hay que hablar de la crisis en serio, y creo que intentamos hacer eso, intentamos como mirar de frente al monstruo, a los ojos y hablar sobre eso. Hay un discurso, me parece, que a veces predomina en la política, que está muy urgida por los tiempos de los medios y por los debates más específicos, que es poco fértil para discutir la crisis. Incluso el discurso académico a veces es poco fértil en su especialización, en su excesiva especialización, es poco fértil para discutir la crisis. Yo recién me acordaba, y termino acá, así te dejo para que pases a la pausa, una frase de Christine Lagarde en ocasión de la crisis del 2008, que ella decía: se viene un tsunami y nosotros estamos discutiendo qué traje de baño vamos a usar. Y yo creo que se viene un tsunami y no podemos seguir discutiendo qué traje de baño vamos a usar. Quiero hacerte una pregunta antes de ir a la pausa, porque vos me querés mandar a la pausa y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué espacio dejás vos a la voluntad? ¿Qué espacio dejás vos al factor subjetivo que dice, no, yo quiero otra cosa, aunque la economía, aunque esto, ¿no? A la resistencia incluso. Te pregunto esto porque me pasa con Rodrigo muchas veces. Yo creo que a veces pienso que, bueno, si miramos los procesos económicos, ¿verdad? Un día viene una caída del precio de los commodities, por ejemplo, en un país como el nuestro, y no hay con qué darle. No tenemos un espacio. ¿Cómo remamos nosotros? Porque yo no domino el precio de los commodities, ¿verdad? Pero bueno, puedo tener la posibilidad de organizarme con un compañero. No sé si me entendés. Y sí, eso no sé. Es lo que me parece como... Quiero hacerte esta pregunta. Porque aquel me hace 17 escenarios, de los cuales, la verdad, no sé si compro, ¿no? Y vos además me decís, y además viene un tsunami. Y el espacio que tengo yo está en elegir el shortcito, la remera, porque tampoco me estás diciendo, tenés espacio para parar el tsunami vos. Ahí te hago mi pregunta. No, yo creo que el espacio de la voluntad es todo. El problema es que, porque en definitiva la historia es la acción humana. Sí. Encadenada tras generación, ¿no? En su interrelación con el metabolismo material en el que estamos parados, que es el planeta Tierra y todo eso. O sea, para mí la voluntad humana, el factor subjetivo, de cierto modo, es todo. El problema es que no es una abstracción eso. El factor subjetivo y la voluntad humana están enraizados sobre coordenadas históricas determinadas y sobre metabolismos que lo exceden. El ser humano es un mono evolucionado, en cierto modo, o sea que no deja de ser, que se hace una burrada desde el punto de vista de la evolución, porque es decir, no dejamos de ser seres muy efímeros, como una polilla nocturna, decían por ahí, o sea, somos artefactos de la historia, somos formas de la historia. Por eso creo que la voluntad en realidad es una forma de la historia, y toda voluntad está arraigada en una inercia histórica que nos precede a nosotros como individuos y nos precede como clases y como colectivos. Y la clave para que la voluntad sea una voluntad enraizada en el movimiento histórico es justamente vincularla y no abstraerla como si fuera algo que cae del cielo, como una especie de divinidad, ¿no?
Quizá cuando creemos que la voluntad abstracta puede poner en marcha la historia, nos estamos creyendo que somos dioses. Sin caer en el voluntarismo, ni en Regis Debray, ni en meter un jinete en el medio de la tempestad, también en ese sustrato que es la historia y la sociedad y sus tendencias. Por ejemplo, hoy, que te decía, no sale nadie de hacer una marcha por la guerra, como hace 20 años, sí. También es cierto que en la política, en los liderazgos, no es lo mismo decir pasemos por abajo del radar que decir vamos a enfrentarnos, ¿no? Claro que no. Yo te pregunto eso, porque eso también tiene que ver con las discusiones políticas del hoy, ¿no? En el Uruguay. Totalmente. O no sé. No es un llamado a la inacción, todo lo contrario. Es un llamado al intento por construir una acción basado en un conocimiento de causa. Vamos a hacer un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. ¿Sabías que Graciela Rodríguez compra en VSUR? ¿Pueden creer? Me contrataron de influencer de VSUR porque soy clienta. Sí, en serio. ¿Clienta? Posta. Me pidieron que muestre cosas de mi vida cotidiana. Y además quiere que les muestre algunas de mis rutinas de belleza favoritas. Y no me pierdo venir a los supers de VSUR. ¿Sabes por qué? Porque amo los carritos. Los amo, los amo. Y yo, Fernando Tetes, también soy cliente y te los recomiendo. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando en esta conversación, que para mí es una conversación interesantísima. Yo les recomiendo a todos que vayan y se consigan su ejemplar. Y yo me lo compré, no es que me regalaron el ejemplar, no. Yo me lo compré porque quería leerlo y ahora les digo, se los recomiendo. Se los recomiendo. Es más, si después Rodrigo nos deja acá, les digo además, se los vendemos acá. Como he hecho con lo hemos hecho con otros libros, ¿no? Marco Teruggi y cosas. Acá el que quiere vender su librito, yo le digo, yo lo leo, ¿no? Y si me gusta, lo recomiendo. Si no me gusta, lo propagandeo menos. Pero este me gustó. Bueno. ¿Viste? Es que hay que hacer así, como Chele, ¿te acordás Chele que tiraba los zapatos? Claro. Amparo Menéndez Carrión. ¿Cómo no estás? Me digas Méndez. No te voy a decir Méndez. Por favor. Amparo Menéndez. Vos escribiste el tercer capítulo, también la introducción. También la introducción. En esa introducción, además, donde desarrollaste toda esa simbología del 3, que nos podemos sentir bastante amparados. Pero este tercer capítulo, donde nos invitas a pensar un poco en el 2080, en situarnos, si Rodrigo fue al pasado y vos te fuiste ya a una suerte de ciencia ficción, ¿no? A ver. ¿No te gusta lo de ciencia ficción? No. No. Dame un poquito de tiempo. Sí, te doy. Yo soy un poquito más lenta que ellos, que tienen mucho más práctica en estas lides que yo. Lo que te quería decir es lo siguiente. Yo quiero primero resaltar la unidad de este libro. Porque claro, Gabriel con sus escenarios de futuro, Rodrigo
con el pasado, pero también con el presente. Y el tercer capítulo es una reflexión acerca del Uruguay presente desde el futuro. ¿Ya? Nosotros lo que quisimos hacer, y eso es lo que nos unió y nos dio la idea, bueno, que fuimos encontrando en el camino, porque estábamos pensando otras cosas sobre Uruguay, de todas maneras. Dijimos, caramba, hay que ubicarse en el futuro. Entonces, el ejercicio de Gabriel es un ejercicio de contextualización del Uruguay en distintos escenarios. El mío, mi capítulo, y ya voy a en qué consiste mi capítulo, pero mi capítulo lo que hace es tomar en cuenta, muy en cuenta, el capítulo de Gabriel. Y tomo ciertos escenarios que me permiten a mí pensar el Uruguay desde el 2080. No estoy haciendo análisis prospectivo, eso es convencional, eso es aburrido y eso es muy cientificista. Yo no estoy embarcada en eso, ¿ya? No es prospectivo, es al revés, es genealógico. Es tomar el 2080 y genealogizarlo, utilizando una narración ficticia, para poder decir cosas que tal vez sería muy incómodo y muy improbable poder decir, si vamos a decir, bueno, bien, prospectivamente esto es lo que va a ocurrir. No, no es eso. Y también mi capítulo engarza con el capítulo de Rodrigo, porque me da elementos para tener en cuenta las alertas rojas a la hora de plantear, por ejemplo, cómo pensar una utopía desde el Uruguay. Entonces ahora vamos al capítulo. Las preguntas que tú le formulabas a ellos son preguntas que son las que yo me formulé al escribir este capítulo. En realidad, Rodrigo en algún momento me dijo, no sé si te acordás, Rodrigo, vos me dijiste, Amparo, aquel epílogo que ibas a hacer a Memorias de Ciudadanía, que es un libro de 3 tomos que yo escribí sobre Uruguay, tú me dijiste, pues yo te había dicho, quiero hacer el epílogo de Memorias de Ciudadanía. Tú me dijiste, pero este es el epílogo. Y tenías razón. Es un epílogo a mi preocupación concreta, precisa, que la vengo arrastrando desde que me embarqué en una investigación muy profunda sobre el pasado y el presente del 2015 del Uruguay. Una preocupación muy profunda por la desconexión entre el Uruguay presente y el Uruguay de lo que yo llamo la polis plural igualitaria, que es la polis predictadura y durante la dictadura. Esa polis, esa especie de eje invisible que hizo que la gente pudiera resistir y que pudiera resistir de una manera inteligente. Eso se perdió. En algún momento Gabriel me hizo una entrevista hace algunos años y yo dije que el Uruguay presente es un engendro de la dictadura. Así veo el Uruguay yo, de una manera sumamente, ¿cómo te lo puedo decir? Con mucha desazón, porque yo comparo el Uruguay consigo mismo. Yo creo que ese es un ejercicio importante de hacer, para pararnos ante la pregunta que tú formulas. ¿Dónde está la voluntad? ¿Dónde está la agencia humana? ¿Cuáles son las posibilidades de la gente común de hacer algo con respecto a un sistema que viven como ajeno? Entonces, yo soy muy escéptica acerca de cómo se ha construido el Uruguay del 85 a la fecha. Amparo, ¿vos crees que en la dictadura se produjo como una nueva sociología de nuestro país? La dictadura transformó de una manera... ¿Nos hizo que peores? ¿Nos hizo peores como seres humanos? Peores. A ver, espérate un poquito. No quiero utilizar una cosa que me molesta a mí profundamente en términos conceptuales. Es esta especie de costumbre, se ha vuelto una costumbre, adjuntar la palabra radical a los cambios, aun cuando que provengan de la derecha. No. Fue una dictadura reaccionaria, brutal, sanguinaria, que disciplinó a este país. Al punto de que si pensamos, por ejemplo, en el caso de la izquierda,
podríamos en términos muy generales decir que le enseñó una prudencia que le ha impedido utilizar los mecanismos a su disposición para poder efectuar cambios que se esperaban de la izquierda. Estoy hablando de una izquierda democrática, un socialismo democrático en términos generales. ¿Y quiénes sacaron adelante, por ejemplo, en los 90, una serie de causas muy importantes? La gente, las organizaciones de jubilados, las organizaciones como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, los estudiantes que estaban organizados, federaciones de profesores, la ciudadanía. Mi preocupación es lo público y la ciudadanía. Y para pensar eso y cómo destrabar eso ante una realidad de un cuarto gobierno del Frente Amplio, siendo yo una persona de izquierda, con el cual me cuesta identificarme. Y si yo estuviera aquí votaría por ese gobierno, de todas maneras. Pero me cuesta identificarme por lo que yo llamo el presentismo, ¿no? La tendencia a estar siempre prudentemente manejando las coyunturas. ¿Cómo destrabar eso? Es mi preocupación. ¿Cómo fortalecer lo público desde la ciudadanía? Entonces, para pensar eso, tomé el 2080, una distopía basada no en un relato de ficción, sino en un relato que está apoyado en las tendencias actuales, que las pensamos y las trabajamos mucho con Rodrigo y con Gabriel. Tomé el 2080 distópico en base a las tendencias. De proseguir esas tendencias me pregunté. Y además pensando, ¿cómo va a ser la situación, cómo va a ser la condición climática? Bueno, averigüé todo eso, yendo a lo que son los relatos científicos, ¿no? ¿Cómo podría ser el clima del Uruguay en el 2080? Bueno, clima tropical, eso lo dice la ciencia. Entonces, fui de esa manera, tomando tendencias y imaginé, pero con cables a tierra, ¿no? Cables a tierra de las tendencias, cables a tierra de tomar en cuenta los escenarios de Gabriel y el capítulo fantástico de Rodrigo. Tomé esas tendencias, imaginé una distopía, pero también una utopía. Entonces, la diferencia entre la distopía y la utopía, tal cual yo la veo, es lo que tú llamas voluntad de acción y capacidad de acción. Y ahí me remito a la memoria de este país. Es muy impresionante como lo que yo llamo el interludio tapón, lo que impide que las actuales generaciones adquieran esa seguridad que surge de ver lo que el Uruguay predictadura logró construir en términos de densidad organizativa. Y ahí estuvo la izquierda. Y ahí tenemos siempre un diálogo con Rodrigo, porque él insiste en el fascismo, ¿no? En la figura y yo insisto en la gente. Yo le digo, Valle, por favor. Es decir, no digamos que fue el gran líder, el gran visionario, que entonces le debemos la ira vallista. No, ahí habían organizaciones populares y de izquierda. Habían anarquistas, habían socialistas que no habían llegado a ser gobierno, pero que tuvieron la capacidad de penetrar en lo que fue el gobierno los gobiernos de José Valle Ordóñez. Y él supo leer el tipo de sociedad a la cual debía responder. No, fíjate que no. Qué interesante que me digas eso. Fíjate tú la diferencia. Quien cooptó a los movimientos populares, sindicales, gremiales, cooperativistas, etcétera, fue Juan Domingo Perón. En el caso de Argentina, tú tienes una cooptación total de la izquierda. Eso es el populismo, en definitiva, y es una discusión que yo creo que tiene que ser planteada en algún momento en Uruguay. El populismo es el enemigo de la izquierda.
y lo que hizo con muy buenas políticas sociales, cooptó al movimiento popular. Y se creó un futuro muy complejo. En el caso del Uruguay no. En el caso del Uruguay, los sindicatos, las cooperativas y el modo de organizarse políticamente se mantuvo autónomo. Y yo te diría que hasta luego de la dictadura todavía tenemos esos recursos de la sociedad y del campo popular y de lo que yo llamo la clase obrera. Una clase obrera que tiene trabajadores manuales, pero también tiene obreros del pensamiento, obreros de las artes, de las ciencias, que se identifican como tales y no como miembros del establishment académico o político o élite alguna. Entonces, lo que intenta, y con esto termino, antes de que tú me miras con cara de preguntas, pero déjame... No te preocupes. Pero déjame decirte algo más. Ignorame. ¿Cómo te voy a ignorar? Si soy tu fan, pero ¿cómo te voy a ignorar, por favor? Igual te voy a hacer preguntas, pero vos claro. seguí tranquila. A ver, entonces, futuro distópico, Uruguay 2080, y futuro utópico. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La acción colectiva. Entonces, lo que hago luego es, y explico además, porque esto es un método de trabajo, ¿no? Es decir, este es un trabajo, el mío y el de Gabriel y Rodrigo, son trabajos muy libres. Nos hemos sentido los tres muy libres para decir cosas que incomodan, ¿no? Eso conversábamos con Gabriel. Gabriel me decía, este libro va a incomodar mucho, en buena hora. Muy libres nos sentimos, pero es un trabajo muy riguroso, ¿no? Trabajo muy serio, muy sistemático. Entonces, ¿cuál es la diferencia para la construcción de la utopía? La acción colectiva, porque no tengo, en base a mi conocimiento del Uruguay, no tengo ninguna confianza, ninguna, en que lo que para mí es fundamental para el futuro de Uruguay, que es un tercer proyecto de Estado, pueda provenir del sistema político. Sostengo, es mi argumentación, la sostengo en ese libro, que debe venir de la iniciativa de los movimientos sociales, no de la sociedad civil, porque eso incluye al empresariado. El empresariado es otra cosa. La sociedad uruguaya organizada en sus federaciones como FUCBAM, en sus cooperativas, en sus organizaciones de mujeres, ecologistas, federaciones de estudiantes, todos juntos. Esa es mi preocupación. Hay aún un denso tejido organizativo en el Uruguay, a diferencia del resto de América Latina, ¿sí? Esa es una de las características de nuestro lugar, que se subestima, que no se ve. Yo me quedé realmente sorprendida ayer cuando un líder sindical brillante dice en nuestro panel que le ve muy pocas probabilidades a lo que yo estoy planteando. Eso me preocupó, porque es ese tipo de liderazgo el que se requiere para entender que con un trabajo muy, muy paciente, de mucha reflexión y de mucho susto y preocupación por el futuro que nos aguarda, eso debe ser lo que gatille aquello que yo luego planteo en distintos movimientos como estrategia de acción, movimientos hacia el futuro. Entonces yo tomo el 2080, la utopía, y la traigo al 2025. ¿Cómo fue que se dio? Entonces imagino a los colectivos ciudadanos uniéndose y planteándole eventualmente al sistema político un tercer proyecto de Estado. Y allí entra, y con esto termino,
Algo que es para mí fundamental es el tercer proyecto de Estado que emanaría de las organizaciones populares al sistema político, y hay una serie de mecanismos además que pulsar, y yo los planteo, plebiscitos, etcétera, como primeros pasos. Eso tiene que tener como entidad clave la planificación. Tercer proyecto de Estado no es una estrategia de desarrollo, ¿no? Que es lo que le preocupa mucho a Rodrigo, porque él está pensándolo desde el sistema político y desde el Frente Amplio. Se requiere tiempo, y este país tuvo 2 proyectos de Estado que construyeron lo mejor de este país. Luego la dictadura abortó eso, vivimos lo que yo llamo el interludio tapón, que aún no acaba, y ahora hay que destaponarlo. ¿Quién lo destapona? La sociedad ciudadana organizada, junta, trabajando junta. Son perfectamente capaces, entre ahora y el 2050, de formular un proyecto de Estado y entregárselo al Frente Amplio, porque no creo que tenga sentido entregarlo a la derecha en este país. Entregarle al Frente Amplio, este es nuestro proyecto de Estado. A ver qué pasa. Tengo varias preguntas. Sí. Nos quedan 9 minutos, 5 minutos, así que no tengo varias preguntas, porque no nos da el tiempo. Quizá podemos tirar un minutito más. Yo me acuerdo de un libro de Holloway que se llamaba Cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿sí? Diciendo, bueno, hay que ubicar. Fue con aquel momento del estallido social en Argentina, ¿se acuerdan? Las asambleas autoconvocadas en las esquinas, y en el se vayan todos, como diciendo, bueno, voy a radicar este factor de transformación en un lugar que no sea el sistema de partidos, que no sean los sistemas políticos, porque tengo que recurrir al plano de lo social. El problema es que después hay que resumir, hay que decir, bueno, yo tengo ese proyecto, alguien lo tiene que llevar adelante, esa disputa está. Pero a ver. Decir que emane y surja y se plantee desde el llano no significa decir que los partidos políticos no son importantes y que el sistema partidista no es importante. Es fundamental. Pero si vamos a esperar que la iniciativa de un tercer proyecto de Estado surja de la esfera partidista, van a suceder 2 cosas. La primera es que nunca se van a poner de acuerdo, a juzgar por cómo han marchado las cosas hasta ahora, sin presión que venga desde abajo y desde fuera de la esfera electoral, ¿sí? Y por otra parte, lo que va a pasar es que si el Frente Amplio plantease, vamos a imaginar, un proyecto de Estado que no ha sido presionado desde abajo, desde las fuerzas sociales, la derecha lo va a botar al canasto cuando sea gobierno. Una de las cosas que hay que cuidar mucho es el azar que está inserto, es inmanente al sistema electoral, ¿no? Entonces, perfecto, llega Frente Amplio, es gobierno, trae un proyecto de Estado además que mira desde el futuro hacia el presente. Así son los grandes proyectos de Estado. Se mira desde el futuro el presente y no desde el presente el futuro. Una última, Amparo, porque pero cuando hablaste del disciplinamiento. Ajá. Esta es una sociedad altamente ¿es disciplinada en tanto programáticamente o es disciplinada metodológicamente? Porque no es lo mismo. Es una sociedad. Yo a veces pienso que la gente piensa, a partir de la dictadura, dice, bueno, la democracia no era solo un valor instrumental, era un proceso como que adquirió otro valor después de haber estado 12 años de represión, de dictadura, de persecución. Pero también a veces pienso que cada vez vamos como perdiendo audacia programática, decir, bueno, ya
Cada vez los proyectos son como menos ambiciosos porque todo el mundo piensa. Hay miedo. Sí. Hay que hablar sobre el tema del miedo. El miedo que ha llevado a replegarse a mucha gente a la esfera privada para discutir ciertos temas, cuando lo que hay que fortalecer es la esfera pública. Y por un lado hay miedo, por otro lado hay desidia. Por otro lado, hay también, tengámoslo claro, han cambiado las coordenadas de quienes ejercen el poder. El Frente Amplio, que es un partido notablemente admirable, para mí es un partido, para mí es un partido el Frente Amplio, compuesto, es un mega partido. Es una experiencia notable que no se ha dado a nivel mundial. La concertación chilena no tiene nada que ver con el Frente Amplio. Es una construcción muy notable, pero ahora es el establishment. Es parte del poder. Y pienso que hay que sacudir un poco al Frente Amplio. ¿Y cómo sacudirlo? Claro, la gente internamente y los comités y todo eso luchan muchas veces por eso, porque hay gente muy inteligente en el Frente Amplio y gente con mucha voluntad de hacer. Pero hay que salir a la sociedad. Y ahí están las organizaciones, las federaciones, que son gente de izquierda o de sensibilidad de izquierda, pero que no necesariamente se sienten muchas veces, aunque voten por el Frente, identificados con el Frente. Y además está la población, la gente común, a quienes hay que conquistar, con quienes hay que hablar, a quienes hay que conocer. Entonces hay que pensar en estrategias distintas a las que no se han seguido y ni siquiera contemplado. Y pienso que es fundamental que la sociedad uruguaya, desde su colectivo de organizaciones de izquierda y progresistas, se planteen el desafío. ¿Cómo sería armar un proyecto de Estado? A ver, y ahí hay elementos, y hay pasos. Rodrigo, esto que trae Amparo sobre el disciplinamiento de la dictadura militar y eso, me recordó a un trabajo reciente de Baño Marcariani y Aldo Marchesi, que creo que dialoga, el tiempo no para, lo presentamos también en el programa de Legítima. Habla un poco de eso, creo que es un material con el que dialoga y que creo que también refleja un intento parecido al nuestro por producir conocimiento que salga de la frontera de la academia. Y después una cosa que me dijo Amparo en estas conversaciones y que ahora me resonó mucho escuchándola. Una vez hablábamos de Ecuador y de Uruguay y yo le decía, bueno, Ecuador tiene el doble de población de Uruguay o más, no sé, el triple. Y ella me dijo algo como, sí, pero no te confundas, porque Uruguay tiene poca población, pero es una sociedad muy densa, tiene mucha densidad. Y yo creo que lo que plantea Amparo es interesante porque es convocar a esa densidad y a ese acervo para salir del laberinto, digamos, para salir activarlo. Del laberinto, exactamente. Amparo, Gabriel y Rodrigo, nos quedamos sin tiempo. Le recuerdo a la gente, el Uruguay en el siglo incierto está en las librerías. Está en las librerías, lo pueden adquirir. Una cartografía de futuros posibles a cargo de estos tres autores con el que hemos tenido el gusto de charlar en Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias, a ti por habernos acompañado. Y gracias a todos y todas los que nos están viendo. Vamos a un corte y ahora charlamos, tomamos un café con Víctor Hugo Poppi, Avelando, acá en Legítima Defensa Segunda Dosis. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro.
Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Acérquese, vecino, que le vamos a contar. ¿Qué pasó? Hay buenas noticias en este carnaval. Hacer el surtido ahora es una fiesta. Pensa en Macro, que te conviene más. Pensa en Macro, que es negocio redondito, que huele papelitos, que la fiesta ya empezó. Ya empezó. Pensa en Macro, y como dice el dicho, cuanto más compras, menos pagás. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre pajarita que me gritas al pasar, y haces reconocer, adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que busca. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Y estamos ya con nuestro querido amigo Víctor Hugo Popi Aguelando. ¿Cómo andas, Popi? Bien, Leandro. ¿Andás bien? Consolándome con la frase de Valdano, ¿Qué decía la frase de Valdano? que el fútbol es de las cosas más importantes, de las menos importantes. Sí, lo recuerdo la frase de Valdano. Ah, bueno, pasa que nos fue mal. Nos fue mal, Popi. No hay con qué dar. No quiero hablar del tema. Paso de tema. Popi, quiero darte una información. El martes 12 de mayo, 20 horas, en el MAM, en el mercado agrícola, hacemos la primera peña de Legítima Defensa este año. Y entonces vamos a estar festejando un nuevo aniversario de Legítima Defensa, 6 años, 7ª temporada ya. ¿Te acordás que fue 15 de mayo de 2020? Vos que tuviste el programa número 1, ¿te acordás? Vamos a estar haciendo el lanzamiento de los programas nuevos también. Viste que hay varios programas nuevos, tenemos Legítima Mañana, Éramos Tan Progres, en fin, varios programas. Y uno, José lo vi ahora. Y ahora sí, el mundo tal cual es, con José Lascuaga y Julieta Zidane. Y además vamos a lanzar un conjunto de actividades para festejar en agosto el 25 aniversario de la revista Caras y Caretas. Los que quieran participar tienen que mandar mensaje al 091-613-403 y ir reservando su lugar. Va a haber un bono colaboración, como habitualmente hay, y bueno, eso va a incluir una atención de ahí de los boliches del MAM, como siempre. Se va a llenar, espero yo, como habitualmente. Ustedes vayan comunicándose al 091-613-403 para ir reservando lugar en esta peña que vamos a hacer el 12 de mayo. ¿Te acuerdas que el año pasado no hicimos celebración porque fue cuando falleció Pepe? Pepe falleció el 13 de mayo y si bien nosotros siempre hacíamos aniversario de Legítima, obviamente no lo hicimos. Y como yo pienso que también debe haber actividades, supongo, para el primer aniversario, no vamos a hacerlo el miércoles, sino el martes 12. Vamos a hacer esta peña de con espectáculo artístico también. A ver, como siempre, va a ser un show. Estamos armando el show. Y vamos a estar nosotros, Popi. Sí. Ahí en el MAM. Pero en cuestiones artísticas, no, yo por lo menos no doy. No bailá, Popi. En otras peñas que hemos tenido del MAM ha estado Carmen Pi, ha estado Larbanois, Lucía Gatti, la chelista, estuvo el alemán. Numa.
hemos tenido muchas peñas en diferentes lugares también, Mauricio Ubal, me acuerdo. Estañaro. La cantidad de gente que ha participado en las peñas. Le dije nombre de vino. Estañari. Estañari, eso es tremendo. Bueno, vamos a conversar un poco sobre, esta semana. ¿Por dónde quieres empezar? Y la novedad es el documento de la temática de economía, ¿no? Y en Legítima estuvo el viernes Luis Bértola, que fue el que lo presentó en la mesa. Aunque lo hizo la unidad temática. Sí. Donde se estudia la posibilidad de nuevos impuestos. En particular, claramente hay una toma de posición dentro de la unidad temática diciendo, acá el impuesto al patrimonio está muy flojo. En realidad lo que plantean es modificar tasas, ¿no? Sí, igual que lo que plantea lo del 1% sobre tasas al impuesto de patrimonio. ¿No te parece que hay una sintonía clara en eso? Claro, no hay creación de nuevo impuesto. No. Es lograr que los que tienen patrimonios improductivos más grandes, o sea, los más ricos, pero que tienen esa plata, pero no lo que está invirtiendo, pero además tiene otra cosa interesante, ¿no? Contame. Por ejemplo, el tema de las exoneraciones, ¿no? Fíjate, Uruguay es el país de América con exoneración, con gasto tributario entonces más alto de la región o del continente. 6,6% del Producto Bruto Interno. 6,6%, ¿no? Y el promedio a nivel de región es 4%. Así que estamos exonerando 6 por 8, 48, cerca de más de 5.000 millones de dólares por año. Una barbaridad. Es enorme, ¿no? Pues otra cosa, y ahí hay una modificación hay que ver las prácticas después, ya dispuesta, ¿no?, por el Ministerio de Economía en las exoneraciones, una modificación de las exoneraciones. Si te acordás, incluso la vivienda promovida deja de estar en la COMAP y pasa a la comisión que trata eso y pasa directamente al Ministerio de Economía para controlar eso, ¿no? Después otra cosa interesante que plantean es unificar el criterio progresivo en el IRPF. El IRPF tiene el IRPF 1, que es el de los intereses del capital y las ganancias del capital, y el IRPF 2, que es el de los sueldos de los trabajadores, que es progresivo. Cuanto más ganas, más pagas. En cambio, en que abarca los intereses de los depósitos bancarios, alquileres o ganancias extraordinarias, tiene una tasa planchada del 12%. Así vos cobres 3 millones de dólares por ejercicio, vas a pagar el 12%. Si vos cobraras esa plata como sueldo, pagarías una enormidad. Esa es otra cosa. Después tienen una preocupación por ir hacia un IVA personalizado. Que no sé cómo es eso, cómo funcionaría eso. Porque sostienen que el IVA es un impuesto muy injusto, es un impuesto del consumo que pesa más en los hogares con menos disponibilidad de ingresos que los que tienen mayores ingresos, ¿no? Y además tienen exoneraciones, por ejemplo, del 10%, o creo que algunas que están en el 0%, por ejemplo, la carne y otras, no pagan IVA. Y eso no paga IVA el que gana, el que es el CEO de una multinacional, lo mismo que el empleado de una pyme. ¿No? Entonces se buscaría una justicia tributaria en eso, ¿no? Ahora, lo interesante, más allá de esto, no sé qué pensás vos, es la reaparición de la discusión del tema tributario. Me parece muy importante porque ha trascendido que este documento, este trabajo, va a estar en la rendición de cuentas. Entonces creo que empieza a haber... Va a estar en la discusión. En la discusión de la rendición de cuentas, claramente. La rendición de cuentas lo que va a haber es lo que manda el Ejecutivo, pero empieza a haber... el debate se mete adentro
del Frente Amplio, no de sectores, si no se mete adentro del Frente Amplio. Hay que ver si se mete en el gabinete. Bueno, el problema es que podemos seguir, no digo que estemos jugando, pero seguir sobre la base de hay un partido político y un gobierno y no tienen... No, pero bueno, eso tiene un límite. Porque no es lo mismo que se meta eso en la discusión del Frente. Imagínate en un congreso. ¿Qué pasa si el congreso que este año dice, respalda la comisión a la unidad temática de... Sí, además fíjate que el congreso es posterior a la rendición de cuentas. Seguro, pero quedan todavía muchos años, Popi, porque este es el segundo año de un gobierno de 5. Como dijo en su momento, creo que fue el presidente Orsi, son 60 meses. Bueno, son 60 meses, Popi, y van 13. Faltan 47 meses, es mucho tiempo. ¿Sí? Incluso es mucho tiempo para que esa desaprobación que preocupa, viste esa que dijo Fernando que no sabía por qué era y otro que por lo de gas, bueno, para que esa se revierta, ¿no? Que la gente empiece a cobrar un cierto más entusiasmo, ¿no te parece? Sí, ahora yo me pregunto qué se discute en los consejos de ministros, ¿no? Bueno, Popi, ¿vos fuiste ministro? No, pero fui a algunos consejos que hacía Tabaré. Y a estos no ha sido. Tabaré se ha abierto, pero dice que donde más se discutía política era en los consejos con Pepe Mujica. Me venían a discutir. También había una integración de los consejos de figuras de muy primer nivel. No es que ahora no, pero ¿te acordás? No, claro, en el primer gabinete eran todos líderes políticos. Cabeza de lista, como decían, ¿no? ¿Te acordás? Estaba Pepe, estaba Astori. Gargano. Eran todos como muy... Marina, Ari Méndez, todos. Marina. Todos cabezas. Arana. Mariano. Eran todos los grandes dirigentes. Sí, sí. Pero Y después había gente, otros ministros, que también eran muy políticos, más allá de que fueran más que Tabaré, gente de Tabaré, digamos. Podríamos hablar del Toto, de María Julia. María Julia, sí. Pero eran todos muy... Sí. Incluso estaba... ahora hay más orientado a la gestión, ¿no? Claro que ese es un problema. Puede llegar a ser un problema también. Porque solo se discute gestión. ¿Cómo se fija la orientación? Bueno, no. Base a bandazos, porque yo qué sé. Yo te decía, por ejemplo, esta discusión, si no llega al gabinete, es como una válvula de escape para el Frente Amplista preocupado. Porque si volvemos al cuento de que la fuerza política es una cosa y el gobierno es otra, que más yo me acuerdo siempre una frase de Lula que dijo: no podemos gobernar para el enemigo, dijo él, y dejar de lado tu base social, ¿no? Tus electores. Lo dijo en un encuentro de estos que se hicieron el año pasado. Democracia siempre que fue con homenaje a Pepe Mujica también, allá en Nueva York. En Nueva York. Entonces, porque además, ¿qué significa decir que el gobierno para todos? Eso gobierno de todos, por supuesto. Pero te eligieron con un programa. Y más allá de que te dicen siempre que la gente no lee los programas, que puede ser cierto, el Frente Amplio tiene una inercia que viene desde una épica por la dictadura y la sobrevivencia, la resistencia a la dictadura, y por definiciones que siempre tuvo el Frente Amplio. Entonces hay una inercia de que la gente espera cambios de un gobierno del Frente. Y cambios estructurales. Te quiero preguntar, estas últimas... te volqué un poco de café, Popi, perdoná, porque pisé... Perdoná. Estas últimas, Popi, porque en esta semana el gobierno hizo una serie de presentaciones. Presentó
una estrategia nacional sobre la situación de calle, presentó una política nacional de seguridad pública, promulgó la ley de eutanasia. Bueno, son cosas, son, ¿sí?, como grandes políticas. Promovió cambios en el Código Civil, presentó un cambio importante, bastante sustantivo del Código del Proceso Penal, ¿no? Donde vuelven además cosas como la suspensión condicional del proceso y ciertas... Sí, ahí hubo un ruido, ¿no? Bueno, hubo el ruido por el artículo 301 bis, ya está. Pero una lástima, no esa parte, que los presos de Domingo Arenas no pidieran libertad anticipada. Pero ahí hay una cosa Pero el tema de las otras libertades anticipadas, bueno, yo creo que en algún momento hay que estudiar ese suplemento. Claro, el problema es que... Vamos a ir teniendo cárceles con... Por lo que yo leí, el problema es que los de Domingo Arenas, salvo 3, que están vinculados a la desaparición forzada, que es un delito permanente, ahí creo que están Ferro, Pajarito Silveira, no me acuerdo del otro, están juzgados por delitos comunes. Porque el delito de lesa humanidad se creó en el 2006 y no es retroactivo, ¿no? Es uno de los delitos que está en el 301 bis donde no se puede aplicar la libertad anticipada. Los delitos comprendidos en la ley 18.026, que son los del Estatuto de Roma. Ciertamente están juzgados por diferentes cosas. Ahora, entre los 40 que están presos, 122 están presos, 40... el tema también está en otras cosas, Popi. El Instituto de la Libertad Anticipada y las condiciones para pedirla, ¿sí?, podían favorecer también a otras personas que están privadas de libertad, cuyos delitos hoy son inaplicables, como rapiña, ¿no? Y capaz que ya pasaron un montón de años, que ya... Y capaz que hicieron un trabajo, estudiaron, entonces, bueno, yo qué sé. Entonces, como yo creo que hay que pensar también eso. ¿El extremo cuál es? Bukele entró la cadena perpetua a partir de los 12 años. Claro. Igual a lo que venía, Popi, son en este último mes varias cosas, ¿no? Seguridad pública, estrategias nacionales, ¿no? Situación de calle, cambios en el CPP, estos proyectos de la nueva agenda que se aprueban, como el de la eutanasia. ¿Te parece que hay como un nuevo impulso o no? Capaz que no. Primero, me parece que... Vamos a ver que se concreten. Claro, primero lo de el plan de gente en situación de calle es novedoso y es más comprensivo que todos los planes anteriores, ¿no? Igual, sigue atacando efectos y no causas, salvo en algún aspecto, que eso, la gente se sale de cárcel, ¿no? Viste que ahí proponen 350 empleos. Eso me faltó. Se presentó también la ley de empleo integral, ¿no? Sí. Y ahora el 30 de abril, cuando termine el diálogo social, se va a presentar también propuestas en torno a la seguridad social. Sí. Yo te pregunto porque me parece que el gobierno está intentando meter cosas. Sí, pero ahora te voy a decir, pero vamos a arrogarnos la paternidad de algunas cosas, ¿no? ¿Cómo cuáles? La eutanasia. No, bueno, pero se aprobó ahora, no se aprobó antes. Sí, bueno, está. Se aprobó ahora, porque no se aprobó antes. ¿El proyecto de dónde viene? El proyecto tiene más años, pero a OPE, por ejemplo, OPE Pasquese lo cajonearon re tranquilamente. Sí, por supuesto. Se aprobó ahora, Popi, no es menos, no desestimemos eso. Nosotros no desestimos. Tampoco desestimos lo de, me parece que es parte de atacar el patriarcado, todo el tema de los apellidos que se puede elegir, ¿no? Que es... Sí, ya se podía elegir ahora, pero ya no va a ser por defecto, y por ejemplo las parejas que son de dos mujeres no van a tener el drama que tenían para poner apellido a sus hijos, ¿no? Sí, en otros países, Brasil, por ejemplo, el apellido que llevan los hijos es el de la madre, el primero. Claro. Acá es el del padre siempre. Por defecto, pero se puede elegir. No sabía si se puede elegir, no sé cuánto se elige. El que elija, alguien puede elegir, pero hay gente que elige. Pero ahora esto es distinto. Ahora ya hay que elegir. Diferente. Ahora hay que elegir. Claro.
No, y después hay que ver, yo creo que una clave de todo va a ser la rendición de cuentas, ¿no? Que va a ser gasto cero. No sé, yo qué sé, hay que ver. Porque es complejo, diría el presidente. Porque gasto cero significa postergar una cantidad de cosas. Sí. Bueno, no sé, gasto, cero incremento me refiero. Sí, claro. Se llama gasto cero, pero cero incremento. Porque hasta ahora había un escalonamiento de incremento, ¿no? Terminaba en el 2029 con 240 millones de espacio fiscal. Pero además va a haber una puja importante ahí en el camino a tomar, porque tenés menor crecimiento, que significa menor recaudación, ¿no? Tenés planes desplegados que necesitan recursos, como el de seguridad y el de situación en calle, y todos los planes que están planteados en torno a la pobreza infantil, las transferencias, la educación, transferencias, la beca Jutiá, y ese despliegue necesita darle fondos, ¿no? Entonces ahí va a haber una discusión importante. Y por eso la aparición de este tema, de este planteo tributario en este momento, sí, porque apostar solo al crecimiento, cuando vos tenés, porque uno puede pensar, bueno, el país está embromado, ¿no? Crecimiento bajo, pero pasan todos de la misma manera, se embroman todos. Si vos tenés 60.000 millones de dólares en el exterior de uruguayos, ¿no? Tenés cerca de 6.000 millones de dólares que exonerás a las grandes empresas, ¿no? Y no exonerás a las pymes, ni a las MIPYMES, ni a... Entonces, la justicia tributaria también puede llevar a que aparezcan recursos, ¿no? Igual el gobierno pronostica unos 600 millones, ¿no? De más recaudación por el impuesto global. El impuesto mínimo global, el crecimiento del capital en el exterior de los uruguayos y el TEMU. El impuesto TEMU. Son 40 millones. Ahora sí me pregunto una cosa, no es por maldad, pero ¿por qué no devuelven el 2% de la tarjeta de débito? Son 40 millones de dólares. Le das 660 a las multinacionales y a la zona franca y no devolvés 40. No te olvidaste todavía del 2%. No. Te va a terminar de pasar todo el gobierno y vos diciéndole a O'Donnell, devolver el 2%. Es verdad, ¿eh? No es un No me voy a olvidar, no me voy a olvidar tampoco. No. Además que no puede ser, porque protestamos tanto cuando lo pusieron. ¿Te acordás? La calle. Que ¿por qué no lo sacamos? Me acuerdo que la calle en la entrevista dijo que no era un impuesto, aumento de impuestos, sino aumento de recaudación. No era como, sí, que era como no devolución, pero no era un nuevo impuesto. Tremendo. Popi, nos quedamos sin tiempo, ¿sabes? Bueno, no hablamos nada a nivel internacional. Contame, algo, 2 minutos. No, abrieron el estrecho de Hormuz hoy. El estrecho de Hormuz. Hay mientras dura el cese al fuego, hay como una apertura. ¿Por qué? Por una suerte de pasaje acordado. Sí, pero no porque hay alto fuego en el Líbano también. Bueno, no, porque Irán logró imponer el alto el fuego en el Líbano. Y creo que se va a quedar con el control del estrecho de Hormuz. Es una negociación todo eso que hay ahí, ¿no? Vamos a ver si no se rompe la negociación. Yo calculo que van a tener que llegar a acuerdos, pero tiene que ver, no sé. Por ahora lo que sabemos es eso. Y bueno, esto lo estamos hablando el viernes, pero sabemos que hay también, o se ha trascendido que hay planes para acciones militares contra Cuba. Esperemos que no se den, pero no podemos desestimar que se produzcan. Acuérdate que con Venezuela empezó así, amenazando. Con un bloqueo naval, ¿no? Acá sí. No hay bloqueo naval por ahora. Veremos. Ahora estaba haciendo el coloquio Patria, había Caras y Caretas fue. Lo Mateo eso. Sí.
También Marco Teruggi. Estaba Teruggi también, ¿no? Sí. Me tiene muy preocupado igual el tema, porque creo que Trump es una persona que está mal de la cabeza y que es capaz de atacar. Está mal de la cabeza, pero tiene respaldos. No te digo de la masa de la población estadounidense, capaz que no. Pero hay respaldo de sectores pesados, sí. Pesados, ¿no? Y sí. Pues no sí. Lo hace solo eso. Y nunca. Pero ya inició, ya hizo una acción militar tremenda contra Venezuela. Y para vos eso es un protectorado, pero no sé, yo no creo eso. Creo que ahí... yo qué sé. ¿Qué dijo que quería Trump? Petróleo. ¿Qué tiene Trump? Bien, pero petróleo tiene 7 meses para caer la elección de noviembre, que va a marchar. O sea, está bien, yo no te estoy diciendo que eso esté bueno ni nada, simplemente digo, hay levantamiento de sanciones, ahora está el FMI. ¿Pero el levantamiento de sanciones por qué? Porque el FMI, por ejemplo... Porque te veniste a entregar el petróleo, las minas, todo. ¿Está? Eso es una mirada que tenés vos del asunto. Sí, que me parece que está bien. No es la realidad. No, hay una negociación. Bueno, está bien. Supongamos que es así. Está. Distinto que Cuba. Bueno, es que el tema es como Irán. Irán ahora abre el estrecho de Hormuz. ¿Eso significa que Irán es un protectorado? No, para nada. Bueno, sí, Irán no tocó nada internamente a Estados Unidos. No, mató gente nomás. Sí, pero no cambió nada. ¿Qué lo cambió? El gobierno de la República. Bueno, vamos a ver qué pasa en las negociaciones con el tema del material nuclear. Pero además, está bien, pero además lo que tuvo Estados Unidos en Irán es... Yo el otro día vi... Militarmente no le fue tan bien. La directora de Telesur. ¿Por qué Telesur transmite eso en Cuba? O está la directora Patricia Villegas abrazándose a Díaz Canel. Pasan cosas que sabemos y cosas que no sabemos. Yo no te estoy diciendo que lo que aparenta no sea, sino que pasan diferentes cosas. También en Venezuela. Más allá de que a mí también me parece que la situación es tremenda. Ahora, esperemos que no invada. Que no bombardee, yo no sé. Porque es una situación de asfixia, de quitarle todo el acceso a la economía, al petróleo y todo. Y además ahora con amenaza militar. Sí, el tema es que lo que aprendió en Irán, vamos a decir, se puede decir, Trump, es que con bombardeo quirúrgico tampoco alcanza. ¿Pero vos pensás que va a desplegar tropas? No sé. Yo qué sé, no sé. Se metieron... también tienen una enseñanza ahí que les cuesta mucho y al final pierden, ¿no? Pero son momentos muy preocupantes. Bueno, Popi. Bueno, está muy bueno lo de España, lo dejamos ahí. Está bueno, sí. Pero lo analizamos el domingo que viene. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Guille, esta fue Legítima Defensa. Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que busca. Sácate el antifaz, te quiero conocer. Un ojo por el fondo, buscando mi ansia. Tu risa me hace mal. Mostrate como sos. Mostrate tus sentidos, todo el alma.